Hola, bueno, hago este vídeo para hablar de cómo es para mí recordar vidas pasadas y dejar algunas herramientas que para mí han sido útiles a la hora de reconocer que eran vidas pasadas activas y pues por si ese camino que yo ya he recorrido puede ser útil para otras personas, ahí lo dejo. Porque pues lo que yo vivo no es nada excepcional, sino que es algo que yo pienso y siento que todas las personas pueden vivirlo, pues es fruto de la apertura y del trabajo personal y estos son actitudes que todos podemos adoptar cuando lo escojamos, así que eso. Decir que algunas personas me preguntan por la experiencia de recordar vidas pasadas por su propio proceso, ¿no? Están recordando y entonces tienen dudas y me dicen, ¿cómo sé que estoy recordando y no me lo estoy inventando o lo estoy simplemente pensando con mi mente? Hay otras personas que se me acercan por eso, que han oído decir que recuerdo vidas pasadas o que digo que recuerdo vidas pasadas y quieren saber un poco del proceso, no es tanto que quieran recordar por sí mismas, sino curiosidad por conocer esta forma de vivir también. Y hay otras personas que por supuesto pues, se acercan desde la duda, yo he caminado hasta aquí, pero tú estás hablando de este tramo y no puedo certificar que esto es real, pero cuéntame, ¿no? Y este proceso de ir y venir sin poder afirmarlo, sin querer afirmarlo, pues también es un proceso bonito que implica para mí lo más importante, que es estar siempre en el propio centro y desde ahí filtrar toda la información, porque es sintiendo nosotros mismos cómo podemos reconocer la verdad de nosotros, ¿no? Entonces, un poco lo que digo cuando hablo de recordar vidas pasadas siempre es que es importante distinguir el pensar e imaginar del sentir profundamente y recordar. Entonces, un ejercicio que puede ser útil es el hecho de ir a recordar algo que pasó hace muchos años en nuestra propia vida. Y pongo, por ejemplo, el hecho de recordar un cumpleaños de cuando éramos pequeños que fuera importante para nosotros, ¿no? Y pongo el ejemplo, los 7 años. Cuando recordamos ese cumpleaños de los 7 años, podemos recordarlo siendo nosotros el protagonista de aquella escena, ¿no? Y viendo todo lo que hay alrededor, pero también podemos recordarlo viéndolo como desde afuera y viendo a aquel niño o aquella niña con la familia alrededor de una mesa comiendo, por ejemplo. Y, y en todo momento, siendo nosotros protagonistas y viendo el entorno, pues como estamos cuando estamos en cuerpo generalmente, o viéndolo como un observador externo, siempre tenemos claro que aquel niño o aquella niña éramos nosotros, era uno mismo, porque lo sientes. Aunque el aspecto sea distinto del actual como adulta o adulto, sientes que eres el mismo y también sientes que tu padre era tu padre aunque ahora tenga otra forma física, ¿sí? Entonces esto nos lleva a lo que es la esencia de la experiencia vital, que no tiene que ver con la forma, sino con el contenido, con lo que somos profundamente y eternamente. Y eso se mantiene también no solo en la vida actual, cuando pasamos de la infancia a la edad adulta, sino a lo largo de todas las vidas. Entonces, cuando recordamos una vida pasada, la impresión es la misma, es que se siente en todo el cuerpo. Y esto es lo que a mí más me sorprendió al principio, ¿sí? Es decir, yo desde pequeña, por ejemplo, tenía recuerdos de Lemuria y de Atlántida y me acuerdo de preguntar a mis padres dónde está Lemuria, dónde está Atlántida, cómo podía ser que se hundiera y bueno, un montón de cosas que no entendían. Pero yo no era consciente que aquello era un recuerdo de vidas pasadas. Cuando como adulta, durante el confinamiento, empecé a recordar vidas pasadas, que por cierto, todas las vidas pasadas que he recordado, las he recordado de forma espontánea. No he sido yo que fuera a decir, venga, presentadme por favor vidas pasadas, que quiero recordar quién fui, sino que yo simplemente, por ejemplo, durante el confinamiento, que son las que recuerdo así como primeras, hacía 10 minutos de silencio al día
Y en esos 10 minutos de repente me encontraba recordando, ¿no? Y ahora pues me viene a la cabeza una que fue muy impactante para mí porque el recuerdo no fue solo como os estaba contando, como cuando recuerdas el cumpleaños de cuando eras pequeño, que puedes ver la imagen, sino que sentía como todo mi cuerpo cambiaba. Era una vida en el norte de África, y todo mi cuerpo era mucho más voluminoso, ¿no? La cara también era más redonda, los labios más gruesos, la nariz más grande, los ojos más redondos, tenía el pelo muy largo, negro, era mujer en aquella vida, ¿no? Y estaba sintiendo esto en mi propio cuerpo a la vez que estaba viendo las imágenes, como decía, de cuando se recuerda el cumpleaños. Entonces, la diferencia principal de cuando estamos recordando vidas anteriores y de cuando estamos imaginando o pensando es esto, que se siente. Porque si nos fijamos en el movimiento que hacemos cuando recordamos, por ejemplo, el cumpleaños de los 7 años, veremos que es un movimiento de todo el cuerpo, ¿sí? Pero si luego os invito a que en aquel cumpleaños añadáis a alguna persona que habéis conocido recientemente, a vuestra pareja o a vuestros hijos si es que los tenéis, que en aquel momento no estaban, mirad cuál es el movimiento y veréis que ya no es tanto de aquí, de sentir total, sino que entra una actividad en la mente que es la que lleva a esa proyección, a esa mezcla. Por lo mismo, en los recuerdos de vidas pasadas nunca se van a mezclar cosas de la vida actual, ¿sí? Es otro indicador importante. Porque hay personas que a veces me hablan de, pues tuve un sueño que creo que era de una vida pasada porque era un hombre, estaba en la India y tal, pero luego de repente aparecía mi madre. Y es como, pues si aparecía tu madre con la apariencia de la encarnación actual, dudo que esto fuera una vida pasada, porque es que además siempre es súper claro. Cuando estás recordando, estás recordando. Cuando tú recuerdas el cumpleaños de los 7 años, ahí solo puede aparecer lo que había, ¿sí? Y lo que puede pasar es que por las emociones manipulemos el discurso. Por eso es muy importante siempre el hecho de recordar desde la neutralidad, sin esperar nada a cambio o nada en concreto de la experiencia del recordar. Permitir que el recuerdo se muestre de forma libre y natural en nosotros. Y esto, pues un poco de esto serían los ejemplos. ¿Qué más quería decir? Vale, hablar sobre las reminiscencias, ¿no? ¿Qué es una reminiscencia? Una reminiscencia del alma es cuando tú reverberas con información de vidas pasadas, ¿no? Y se dan presencia en la vida actual. Esto, voy a poner ejemplos míos, ¿sí? A veces voy mirando al lado y arriba y no miro tanto a la cámara porque cuando estoy hablando estoy sintonizándome también conmigo misma en otros planos, ¿sí? En una conciencia más ampliada, pero también los guías están acompañándome y me van hablando, así que hay momentos que para escuchar como que desplazo la mirada para poder centrarme más, ¿sí? Y a veces también me pasa que estoy hablando y de repente como que no sé mucho por dónde va y por qué estoy escuchando y hablando a la vez, ¿no? Y transmitiendo desde dentro, pero también lo que me va llegando y por el momento todavía para mí esto es un aprendizaje. Entonces decía, ejemplos de reminiscencias, ¿no? En mí. Vale, cuando yo era pequeña, por ejemplo, tenía un interés muy marcado en las brujas. Tenía muchas muñecas que eran brujas y figuras de porcelana, bueno, de cerámica y de diferentes materiales y como que las coleccionaba, me encantaban. Esto tenía que ver con el recuerdo de muchas vidas anteriores en las que yo fui una de esas mujeres a las que nos trataron de brujas, que otros nos llamaban mujeres sabias, pero algunos nos trataban de brujas porque pues no había la apertura para poder comprender el conocimiento o el trabajo que realizábamos, ¿no? Entonces, esto sería una reminiscencia del alma, es estar recordando permanentemente que yo era una bruja, aunque no me esté dando cuenta,
Y también a la vez, pues desde pequeña siempre tuve mucho miedo al fuego, a que hubiera un fuego, y en la casa de mis padres pensaba, si hay un fuego, ¿por dónde voy a escapar? Y cuando iba a dormir a otra casa pensaba, ¿por dónde voy a escapar si hay un fuego? Y cada vez que he cambiado de piso o de casa, que ha sido muchas veces, o me voy de vacaciones en algún sitio, mi pensamiento hasta el día de hoy, que lo estoy ya sanando, ha sido ¿cómo voy a escapar si hay un fuego, ¿no? Incluso cuando hay humo en algún sitio, como que se me dispara la alarma emocional interna de por dónde huir. Y esto es por muchas vidas en las que morí quemada. Y estaba el recuerdo activo en mí, aunque no recordara propiamente la vida. Por lo que el hecho de vivir esas reminiscencias tiene que ver con memorias del conocimiento o del personaje, tanto en lo que podríamos decir positivo o agradable, o negativo, desagradable, doloroso. Sí. Por eso es importante poder sanar las vidas pasadas. Digo que a mí las vidas pasadas se me han mostrado de forma espontánea también, porque así ha sido mi proceso, pero si hay pues, miedos irracionales, muy a menudo es porque hay memorias de otras vidas en activo que deben de colocarse, y esto se puede hacer mediante la regresión, que hay personas especializadas en ese tipo de terapias y trabajos, pero también se puede hacer desde los registros acásicos, accediendo a aquella vida y recolocando las memorias en esa línea temporal que le corresponda para quedar libres en la actualidad. Y eso es un poco, creo, todo lo que quería compartir. Voy a dejar por escrito aquí en la descripción del vídeo, y también en el Instagram voy a hacer algunas publicaciones sobre los elementos para identificar que estamos recordando vidas pasadas, y también sobre algunos activadores de memorias de vidas pasadas. ¿Vale? Y nada, pues con esto os dejo y os deseo un precioso día. Muchas gracias.